¿Alguna vez has sentido que se te congela el corazón, no de miedo, sino por una verdad que nunca esperaste oír? Isabel caminaba deprisa por las calles de Valencia, con los tacones resonando en el antiguo suelo de piedra, el maletín de cuero bajo el brazo y el móvil vibrando sin parar. Era una mañana fría, el viento mediterráneo traía un aroma a sal y cambio. El día prometía ser decisivo. Estaba a punto de anunciar al nuevo jefe del departamento creativo de la empresa, un puesto codiciado, y el nombre ya estaba elegido, su novio, Fernando. Pero, a 3 manzanas de la sede de Armonía Global, la agencia de branding más grande de España, algo la detuvo. Un hombre con la ropa rota, sin afeitar, y una mirada aterradoramente atenta, le tendió la mano, pero no para suplicar. Señora, no me tome por loco, pero escúcheme. Su novio, Fernando, estaba con otra mujer. Lo dije claro, que mientras despiertas lo dejas. Y eso no es todo. Dije que va a desaparecer, que tiene un plan. Al principio, Isabel pensó que era una ilusión, pero el hombre, un ex empleado de la empresa que lo había perdido todo tras una depresión, describió a la compañera con la que Fernando supuestamente mantenía una aventura, Lorena, del departamento legal. Si esta historia te cautivó desde el primer minuto, aprovéchala y sigue el canal ahora mismo. Esto es solo la primera capa de una verdad impactante. En los próximos minutos, descubrirás hasta dónde es capaz de llegar el corazón de una mujer herida para encontrar la verdad, y quizás el amor verdadero. Suscríbete para no perderte ni un solo detalle. Isabel sintió un vuelco en el estómago. ¿Lorena? ¿La misma mujer que había estado de servicio con Fernando durante un evento la semana anterior? ¿La misma que siempre elogiaba a Isabel en los pasillos, sonriendo con la mirada baja? Intentó apartar ese pensamiento. Tal vez era mentira, tal vez solo era un hombre con problemas que intentaba llamar la atención. Pero algo en su mirada, algo en la forma en que dijo, la va a echar, con tanta seguridad, la hizo estallar. Isabel entró en el edificio de la empresa con un silencio gélido. El ascensor parecía subir más lento que nunca. Cuando se abrió la puerta en el piso 12, vio a Fernando esperándola, sonriendo, con un café en la mano. Para la mujer más poderosa que conozco, dijo, como si todo estuviera en perfecto orden. Isabel tomó el café, sonrió, pero en ese instante algo en su interior cambió. Ya no estaba allí para que la engañaran, estaba allí para descubrir la verdad, y por eso haría lo que fuera. La sala de reuniones de Armonía Global estaba lista, las sillas estaban alineadas, el proyector encendido y el equipo de RHH estaba en su puesto. Se suponía que era el momento de anunciar el ascenso, pero en el último minuto Isabel alegó un ajuste estratégico en la estructura organizativa y canceló la reunión. Fernando no sospechó nada. Al contrario, incluso pareció aliviado. Estas reestructuraciones siempre me dan dolor de cabeza, cariño. Tomaste la mejor decisión, dijo con la misma sonrisa de quien siempre creía ir un paso por delante. Isabela sintió con firmeza, con una leve sonrisa, fingiendo cansancio, como si el trabajo fuera su única preocupación. Sin embargo, por dentro, estaba reorganizando las piezas de una partida de ajedrez que él ni siquiera había soñado estar jugando. Pasaría los próximos días fingiendo ser exactamente quien él creía que era, apasionada, distraída, poderosa y un poco ingenua. Le daría besos largos, prepararía cenas a la luz de las velas, escucharía sus mentiras con ojos encantados, todo ello mientras se adentraba en la búsqueda de la verdad. Esa misma tarde, Isabel regresó discretamente a la calle donde el hombre se había acercado. Caminó 2 veces por la acera, miró bajo los toldos de las tiendas cerradas, revisó entre los bancos del parque y cerca de los cubos de basura, pero no estaba. El viento era más frío ese día, y su ausencia dolía como una respuesta que se escapaba. Horas después, cuando Isabel entró en su edificio, sintió algo diferente. Un escalofrío le recorrió la espalda. El mendigo estaba allí, sentado en la escalera de entrada, sucio, encorvado, con la mirada fija en el suelo, como si ya supiera que ella vendría a buscarlo de nuevo. El corazón de Isabel se aceleró. Retrocedió medio paso, sobresaltada.
pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Después de todo, ella también estaba allí esperando respuestas. ¿Qué haces aquí?, preguntó con firmeza, pero sin agresividad. Él levantó la vista y por primera vez se dio cuenta. No era una mirada perdida. Era lúcido, intenso, como alguien que ha visto demasiado. Me buscaste. Yo pensé que vendrías a hablar conmigo otra vez. ¿Cómo supiste eso? ¿Cómo supiste lo que Fernando tramaba? Suspiró. Se pasó una mano sucia por el pelo despeinado. Estaba en el estacionamiento buscando algo para comer. Siempre paso por ahí. Tiran un montón de cosas buenas. Pero ese día los vi a los dos. Él y la otra chica, Lorena, estaban cerca de los autos, riendo. Pensaron que estaban solos. Hizo una pausa y luego continuó en voz más baja, como si aún pudiera oír el eco de lo que había presenciado. Dijo que ya no soportaba fingir, que su sonrisa para ti era falsa, que solo esperaba que lo ascendieras, que con el puesto superior al tuyo te iba a despedir. Dijo, ya no sirve, se acabó la época con ella, ahora me toca a mí dar órdenes. Las palabras le dolieron más porque podía imaginar a Fernando diciendo exactamente eso. Conocí el tono que usaba cuando creía que nadie lo escuchaba. Y ahora alguien sí lo hacía. Isabel respiró hondo. El suelo parecía dar vueltas, pero se mantuvo firme. Había algo en ese hombre, una extraña dignidad bajo la suciedad, el descuido. ¿Has comido hoy?, preguntó, sorprendida, incluso de oír su propia voz. Negó la cabeza. Isabel dudó un momento y luego dijo en voz baja, te invito a mi casa. Puedes ducharte, lavarte la ropa. Te prepararé algo para comer. La miró como si no entendiera. Entonces asintió lentamente, como si no pudiera creer que aún hubiera bondad en el mundo. Me llamo Mateo, dijo con una media sonrisa. Soy Isabel. Lo condujo al ascensor, sintiendo que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que cualquier mentira reconfortante. Y esa noche, bajo el mismo techo donde tantas veces la habían engañado, ofreció cobijo a quien le había mostrado lo que nadie más se atrevía a revelar. Mateo entró en el apartamento de Isabel con paso mesurado, casi disculpándose por estar ahí, incluso después de que ella lo hubiera invitado. El contraste entre la sofisticación de la habitación y su sencillez era evidente, pero no parecía desentonar. Había algo sereno, casi noble en sus gestos discretos. Le indicó con delicadeza el baño de invitados, recogió su ropa, sucia, desgastada, pero aún intacta, y la metió en la lavadora. Luego ajustó la secadora, seleccionando la velocidad más rápida. Mientras tanto, empezó a preparar una comida sencilla, pero caliente y reconfortante. Arroz con verduras, huevos revueltos con pimientos, pan horneado y té de hierbas con limón. El apartamento permaneció en silencio hasta que oyó que el agua se detenía. El sonido de la puerta al abrirse le hizo latir el corazón de otra manera, y cuando miró hacia el pasillo, abrió mucho los ojos. Mateo apareció en la puerta, envuelto en una toalla blanca hasta la cintura, con el rostro recién afeitado, la piel limpia, el cabello oscuro aún húmedo y los ojos hundidos, ahora visibles sin el velo de la suciedad y el cansancio. Era guapo. No solo guapo de forma común, sino absurdamente impactante. Hombros anchos, postura erguida, el porte de un hombre entrenado y sano, con un cuerpo definido por alguien que conocía bien el dolor y la disciplina. Sus dientes rectos y blancos asomaban en una sonrisa leve y tímida.
Isabel se quedó atónita. «¡Dios mío!», pensó con el corazón acelerado. «¿Qué hacía ese hombre en la calle?». Apartó la mirada rápidamente, intentando disimular el rubor que le subía al rostro. «Lamento aparecer así», dijo con la voz más suave. «¿Tienes ropa que pueda ponerme mientras se seca la mía?». «Ah, sí, no tengo nada masculino aquí, pero puedes usar mi bata. Está en el baño de mi habitación, junto a la puerta. Puedes llevártela». Mateo asintió y se dirigió al dormitorio. Isabel lo miró mientras cruzaba el pasillo. En cuanto entró y cerró la puerta, Isabel exhaló. Sonrió para sí misma sin saber si era de sorpresa o de alivio por haber hecho algo bueno por alguien, o quizás de algo nuevo que comenzaba a florecer sin permiso. Unos minutos después reapareció. Llevaba su bata blanca que se le había quedado notablemente corta en su figura alta y ancha. Las mangas solo le cubrían parte de los brazos y el dobladillo apenas le llegaba a las rodillas. Se miraron un segundo y luego se echaron a reír. «No recuerdo la última vez que usé algo tan elegante», bromeó él arqueando una ceja. «Creo que has reinventado el concepto de bata de lujo», dijo Isabel, riendo más de lo esperado. Se sentaron a la mesa, él todavía un poco inseguro de cómo comportarse, y ella intentando fingir normalidad, incluso con el corazón acelerado. «Espero que te guste, es lo que tuve tiempo de preparar», dijo sirviendo la comida. «Está perfecto. Hacía meses que no comía nada igual. Muchas gracias, Isabel». Lo observó mientras comía con calma, sin avaricia, como si apreciara cada gesto. Poco a poco, el silencio de la noche se llenó de algo ligero, casi familiar, y por primera vez Isabel no pensó en Fernando. No pensó en la traición, no pensó en el dolor. Solo quería entender quién era Mateo, y por qué parecía tan diferente de todo lo que conocía. Mateo terminó de comer con calma, como saboreando no solo la comida, sino el momento mismo. Dejó los cubiertos en el plato, se limpió la boca con la servilleta y miró a Isabel con una expresión serena pero profunda. «Muchas gracias, Isabel. Sé que abrirle la puerta de tu casa a alguien como yo, bueno, no es común. Y luego ofrecerme un baño, lavarme la ropa, preparar todo esto». Miró a su alrededor y luego a ella. «Me trataste como a un ser humano y eso, hoy en día, vale más que el oro». Isabel solo sonrió, conmovida, una sonrisa contenida y emotiva. «No sé, había algo en ti desde el principio, una fuerza detrás de todo, una verdad en tu mirada, y, bueno, necesitaba escuchar lo que me decías». «¿Aunque duela?», preguntó en voz baja. «Sobre todo porque duele. A veces es el dolor lo que nos despierta». El silencio que se cernió entre ellos no era incómodo, sino acogedor. Lo observó mientras tomaba otro trozo de pan. Sus gestos, la forma en que sostenía el tenedor, la forma en que masticaba con calma, la forma en que se llevaba la servilleta a la boca, no era un hombre común, no tenía el porte de alguien criado en la calle. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo en voz baja. «Por supuesto. ¿Por qué estás en la calle?». Mateo guardó silencio unos segundos. Miró su plato, como buscando las palabras entre los granos de arroz que quedaban. «Tuve una hija, Mariana, de 7 años. Era mi sol. Una niña de ojos brillantes, sonriente, inteligente. Le encantaba dibujar con tiza en el suelo de la cocina». Isabel sonrió al percibir la ternura en su voz. «Un día la llevé a la playa. Era domingo. Solos los dos. Su madre se quedó en casa, cansada. Yo me distraje unos segundos. Estaba sacando una botella de agua de mi mochila. Cuando me di la vuelta, ella ya corría hacia el mar. Su voz se fue apagando. Corrí, salté al agua, me zambullí, grité, pero la corriente se la llevó demasiado rápido. Llegaron los bomberos, buscaron durante horas, días, nunca encontraron su cuerpo. Nunca me lo perdoné». «Mateo», susurró Isabel, con lágrimas en los ojos. «Mi esposa me culpó. El matrimonio no aguantó.
Me hundí, dejé de ir a trabajar, empecé a beber, perdí el control. ¿Dónde trabajabas? En el mismo lugar que tú, Armonía Global. Era director de marketing. Ya nadie habla de mí, pero si buscas en los archivos antiguos, encontrarás mi nombre. Isabel se tapó la boca con las manos, sorprendida. Él una vez estuvo en la cima. Lo tenía todo. Lo perdí todo, Isabel. La casa, el auto, la cuenta bancaria. Pero lo que más me destruyó fue perderme a mí mismo, la alegría de vivir y, hoy, simplemente existo. Sobrevivo. Las lágrimas corrían por su rostro, silenciosas, ardientes. Perdona que pregunte. No, sonrió con dulzura. Contarte esto fue como quitarme una piedra de encima. Tienes algo. No puedo explicarlo. Confío en ti. Desde el primer momento. Isabel simplemente asintió, aún conmovida. Ambos permanecieron ahí unos minutos en silencio. Un silencio profundo, conmovidos por el dolor y la belleza de haber compartido algo tan íntimo. La secadora sonó. Ella se levantó, recogió su ropa, ahora limpia y tibia, y se la entregó. Puedes cambiarte en el baño si quieres. Gracias, de verdad. Mateo fue al baño otra vez, se vistió, y al regresar era el hombre que había conocido en la calle. Pero a la vez era alguien completamente nuevo, más limpio, más fuerte, más visible. Voy, no quiero aprovecharme de tu generosidad. No te aprovechaste de nada, Mateo. Él sonrió, recogió la bolsa con la ropa, ahora limpia y doblada, y se dirigió a la puerta. Antes de irse, la miró con dulzura. Me diste más que un baño o una comida. Me recordaste que todavía hay alguien mirándome, no como un remanente, sino como un hombre. Se quedó quieta, incapaz de decir nada. Solo lo observó mientras bajaba las escaleras y desaparecía en la fría noche de Valencia. Más tarde, tumbada en la cama, Isabel no pudo dormir. La imagen de Mateo volvía una y otra vez. Su belleza, sí, pero también el dolor en sus ojos. La historia de su hija, la culpa, la fuerza para seguir viviendo, incluso sin ningún sitio a donde ir. Finalmente se durmió. Y soñó con él. En el sueño él regresó. Lo vio entrar de nuevo en su apartamento, sonriendo con su bata corta, riendo con ella. Bailaron en la cocina y sintió por primera vez en mucho tiempo ligereza. Cuando despertó, aún era temprano. El cielo de Valencia empezaba a clarear. Y Isabel lo supo. Tenía que hacer algo. No podía dejar que desapareciera de nuevo. La mañana después de su sueño con Mateo, Isabel llegó temprano a Armonía Global. Pasó por recepción como si comenzara un día cualquiera, pero por dentro su corazón albergaba un propósito oculto. Sin que nadie se diera cuenta, accedió a las antiguas bases de datos, archivos digitales y registros de exempleados de la empresa. Le costó un poco de creatividad justificar el acceso a carpetas restringidas al departamento de TI, pero lo logró. Y allí estaba, Mateo Herrera Martínez, cargo, director de marketing, contratado 2014, despedido 2019. Su historial fue impecable hasta el año pasado, resultados excepcionales, premios internacionales, elogios de la junta directiva. Pero entonces, silencio. Ninguna explicación en el sistema. Solo el Estado, despedido por decisión personal. Isabel se quedó mirando la pantalla durante largos minutos, con el corazón latiendo con fuerza. No era producto de su imaginación. Había sido alguien dentro. Con los documentos impresos en la mano y una idea formándose, salió del edificio temprano por la mañana, decidida a encontrar a Mateo. Pero no lo encontró. Regresó a las aceras del centro, pasó por la plaza donde lo había visto por primera vez, rodeó los restaurantes donde frecuentaban las personas sin hogar, preguntó discretamente a otras personas sin hogar. Nada, como si hubiera desaparecido. La semana siguiente fue agonizante. Durante el día, Isabel mantuvo su impecable máscara en el trabajo,
fingiendo sonrisas para Fernando, escuchando a Lorena con falsos elogios, mientras por dentro lloraba por la ausencia de Mateo. Por la noche salía con el corazón apesadumbrado, vagando sin rumbo por las calles de Valencia, buscando solo un rostro. Y entonces, al octavo día, casi sin esperanza, se sentó en un banco de la Plaza del Árbol, agotada. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, el calor era seco, y lloró en silencio, sin saber ya si por él o por sí misma. Fue entonces cuando, en un instante, vio algo. Un hombre que caminaba despacio, con el brazo vendado, más delgado, cojeando ligeramente. ¡Mateo! Se puso de pie de un salto con el corazón acelerado. ¡Mateo!, llamó con la voz quebrada. Él se giró lentamente como si no pudiera creer que ella fuera real. Corrió hacia él. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Me mordió un perro. Me caí. Me dio fuerte en el brazo. Estuve hospitalizada. En un hospital público. Nadie sabía mi nombre. No tenía identificación. Estuve allí una semana. Salí ayer. Lo miró con lágrimas en los ojos, sacó su celular del bolso y se lo entregó. Toma, este es mi número. Si desapareces otra vez, no sobreviviré. Él sonrió conmovido. Pensé que me habías olvidado. Te buscaba todos los días. Todos los días. Y lo encontré. Encontré el archivo de tu empresa. Sé que trabajabas allí. Sé que eras director. Quiero ayudarte a volver. Mateo bajó la mirada. Yo ya no tengo nada, ni documentos, ni diploma, ni nada. Me robaron una vez y como estaba en la calle, nunca pude recuperarlo. Entonces lo solucionaremos hoy. Lo invitó a su apartamento. Él dudó, pero aceptó. Una vez en casa, lo sentó en el mismo sofá donde habían hablado antes y con un brillo en los ojos fue al dormitorio, regresó con una bolsa y se la entregó. Ropa nueva, zapatos, productos de higiene, desodorante, perfume, un cepillo de dientes, hasta un peine de madera. Mateo abrió la bolsa en silencio con los ojos llenos de lágrimas. ¿Hiciste todo esto por mí? Me mostraste una verdad. Ahora quiero devolverte tu dignidad. Ella preparó el almuerzo. Un plato de salmón a la plancha, papas asadas y una ensalada con vinagre balsámico. Comieron, riendo, más ligeros que nunca. Isabel era una mujer diferente, más viva, más libre. Después del postre, mientras tomaban café, él preguntó, ¿y qué tal lo del ascenso? ¿Con Fernando? Ella abrió mucho los ojos, fingiendo una indignación cómica. Bueno, sigue en marcha. Soy una gran actriz, Mateo. Sigo sonriendo, preparando cenas, felicitando a la gente. Fernando cree que está a punto de convertirse en el nuevo rey de la compañía. Ambos se echaron a reír. Pero estoy preparando una sorpresa, una de esas que nadie olvida. Mateo arqueó una ceja con entusiasmo. ¿Venganza? Justicia, corrigió ella, sonriendo con picardía. Y para eso te voy a necesitar. Pasaron horas hablando, intercambiando ideas, esbozando posibilidades. Era como si una vieja alianza hubiera renacido, solo que ahora impulsada por la verdad. Cayó la noche y sin darse cuenta era casi medianoche. Mateo se estiró en el sofá. Creo que me voy. Quédate, el sofá es tuyo. Tiene una manta limpia y hasta una almohada. Hoy no te quiero ahí. Sonrió agradecido. Gracias, Isabel. Otra vez. A la mañana siguiente ocurrió lo inesperado. Fernando apareció en el apartamento sin avisar, como siempre. Tocó el timbre con fuerza. Isabel abrió la puerta todavía en pijama, con el pelo recogido. Y en ese preciso instante, Mateo salía del baño, vestido con una de las prendas nuevas que ella le había regalado. Fernando contempló la escena. Se quedó paralizado. ¿Quién es? Isabel dudó, pero luego respondió con frialdad. Ayer apareció aquí pidiendo comida. Tenía hambre. Le di un plato, le di un baño y durmió en el sofá. ¿Estás loca? ¿Trajiste a un canalla como ese a tu casa? Isabel, podría robarte, matarte.
¿Sabes de dónde salió esa porquería? Mateo permaneció en silencio, digno, mirando fijamente a Fernando, como si hubiera oído algo peor. «Quítate de mi camino, quítate de mi vista, pedazo de mierda. Vete antes de que llame a la policía». Mateo simplemente bajó la cabeza, miró a Isabel y murmuró: «Lo siento». Mateo intentó hablar, pero él ya estaba en la puerta, en silencio, yéndose. Fernando se giró, todavía furioso. «¿Estás loca, Isabel? ¿Crees que es normal traer a este tipo de gente a tu casa?» Pero ella no respondió. Simplemente lo miró con una mirada fría y silenciosa. No iba a gritar. Iba a destruir a Fernando con elegancia y con pruebas. Después de la escena con Fernando, Isabel pasó el día con el estómago revuelto no por miedo, sino por la rabia contenida. La forma en que trataba a Mateo, como si fuera un objeto desechable, expuso aún más la crueldad que ya percibía entre bastidores. Pero lo que Fernando no sabía era que esta humillación solo alimentaba el deseo de desenmascararlo. Y no estaba sola. Esa misma noche, Isabel fue a la plaza. Mateo estaba sentado en un banco, con la mirada perdida entre los árboles y la luz amarillenta de las faronas. Se acercó en silencio y se sentó a su lado. «Lo siento», susurró. «No tienes que disculparte por nada, Isabel. Simplemente demostró quién es realmente». Guardó silencio un momento y luego se volvió hacia él, decidida. «Entonces mostrémosle esto también al mundo». Mateo la miró a los ojos, y ahí, en ese intercambio silencioso, nació un pacto. El plan comenzó la semana siguiente. Isabel seguía siendo la novia perfecta. Notas dulces, desayunos caseros, ofertas de transporte, sonrisas en los pasillos. Fernando estaba cada vez más convencido de que él mandaba. Lo que no sabía es que todos sus movimientos eran vigilados minuciosamente. Isabel empezó a grabar las horas en que Fernando y Lorena entraban y salían de las salas de reuniones, los días que desaparecían juntos, los largos almuerzos. Instintivamente ya sabía lo que estaba pasando, pero quería pruebas. Mateo, por su parte, permanecía en la sombra, pero era un estratega nato. Sabía exactamente cómo funcionaba Armonía Global entre bastidores. Incluso sabía que había cámaras internas, sin audio, instaladas como medida de seguridad, solo en los pasillos. Le indicó a Isabel que solicitara discretamente las grabaciones de estas cámaras al departamento de informática, alegando que había habido un problema de seguridad el día anterior y que quería comprobar los accesos. Como directora general de comunicaciones, tenía esa autoridad. Cuando llegaron los videos, pasaron horas analizándolos, y ahí estaban. Fernando y Lorena, entrando juntos a la oficina del director técnico durante casi una hora, 3 veces en la misma semana. Sonrisas, miradas, toques sutiles. No bastó para armar un escándalo, pero sí para generar preguntas. Necesitamos más. Algo irrefutable, dijo Mateo. Y entonces fue cuando a Isabel se le ocurrió la idea. Sabía que Fernando usaba una tableta personal para enviar mensajes a través del sistema interno de la empresa, evitando los registros en las computadoras. Su tableta casi siempre estaba desbloqueada en su oficina mientras tomaba café o iba a reuniones. Isabel conocía su horario, conocía sus hábitos. Una tarde, con el corazón acelerado, entró discretamente en la oficina de Fernando mientras él estaba reunido con Lorena. Conectó la tableta al cable USB de su portátil, usó un programa de copias de seguridad instantáneas y en cuestión de minutos tenía copias de los mensajes que le había enviado a Lorena. Ahí estaban. Después de que Isabel me ascienda, despejaremos el camino. No durará mucho. Mereces ser mi reina, Lorena. Esta mujer ya no me sirve. No sospecha nada. Ingenua, como siempre. Isabel lo leyó con una mezcla de disgusto, dolor y alivio. Mateo, a su lado, negó con la cabeza. Se cavó su propia tumba.
Esa noche Isabel volvió a prepararle la cena a Mateo en su apartamento. Era su forma de hablar, de pensar juntos y de reír. Llevaba una camisa nueva, el pelo engominado hacia atrás, y había un brillo sutil en los ojos de Isabel mientras lo observaba. «¿Puedes creer que me haya preguntado hoy cómo va el proceso de ascenso?», dijo riendo. «¿Y qué dijiste?». «Que está al principio de la lista, que ya casi lo consigue». «Eres mejor actriz de lo que pensaba. Soy una mujer herida, y una mujer herida o se destruye a sí misma o se vuelve más peligrosa de lo que un hombre pueda imaginar». Ambos rieron, cómplices. Había una intimidad creciendo allí, discreta pero densa, algo que aún no tenía nombre pero que ya respiraba entre ellos. «¿Y cuándo será?», preguntó Mateo. «La junta directiva es el viernes. Todos los jefes de departamento estarán presentes. Presentaré la nueva estructura. Y al final, lo mostraré todo. Mensajes, videos y un informe completo sobre la conducta poco ética de la pareja». «¿Y después de eso?». «Después de eso, no solo pierde el ascenso, sino también su puesto y su reputación». Mateo asintió. «Si quieres, puedo estar allí». «Lo quiero. Quiero que vea al hombre al que humilló. Quiero que vea que has vuelto. Quiero que vea que eres alguien, que siempre lo fuiste». La emoción brilló en sus ojos. Se acercó y le tomó la mano lentamente. «Gracias. Por todo». Ella solo sonrió. Pero en ese roce había algo nuevo, una chispa que ninguna venganza podría apagar. A la mañana siguiente, el apartamento estaba en silencio. Isabel sirvió café mientras Mateo se vestía. Y entonces sonó el timbre. Caminó hacia la puerta con pasos cuidadosos y la abrió. «Fernando». «Vine a traerte unas flores», dijo forzando una sonrisa, «para recordarte que hoy te apoyo». Antes de que pudiera responder, Mateo apareció en el pasillo, listo para irse. Fernando se quedó paralizado, con los ojos abiertos, las flores temblando. «¿Qué hace aquí otra vez?». «Vino a devolver un libro y le di café. ¿Qué pasa?». Fernando se enfureció. Los celos se convirtieron en odio. «Eres un desgraciado, basura. ¿Te estás aprovechando de ella? ¿Es eso? ¿Quieres comida? Toma una bolsa de basura. Fuera de aquí, maldito. Eres una criatura asquerosa». Mateo permaneció en silencio, como siempre, digno. Solo miró a Isabel y ella le devolvió la mirada con un firme asentimiento. Ya casi era la hora. Era una noche lluviosa cuando a Isabel se le ocurrió la idea. Ella y Mateo estaban sentados en el sofá, con papeles esparcidos por la mesa de centro, notas sobre horarios, turnos de limpieza y registros internos de la empresa. De repente, Isabel se levantó bruscamente. «Espera», dijo, mirando a Mateo. «¿Y si los pillamos a ambos con las manos en la masa?». «¿Qué quieres decir?». «En la sala de reuniones. Allí es donde se reúnen más a menudo. Ya lo tengo todo anotado. Se reúnen allí, siempre los martes o jueves por la tarde, con las luces apagadas. Nadie sospecha, porque creen que están hablando de las campañas. Pero no, están teniendo sexo ahí dentro». Mateo abrió mucho los ojos. «¿Y quieres grabarlo?». Sonrió. «Exactamente. Una pequeña cámara oculta, colocada en uno de los armarios superiores o dentro de uno de los electrodomésticos que ya no se usan. Algo que grabe bien. Con esto y los mensajes que ya tenemos, será una causa justa sin posibilidad de apelación». Mateo respiró hondo. «Eres brillante. Y eres valiente al estar de mi lado». A la mañana siguiente, Isabel compró la cámara. Un dispositivo discreto con lente de visión nocturna y sensor de movimiento. Se encargó de programarlo con precisión y de configurar el almacenamiento cifrado en el portátil que Mateo conservaría. Ese jueves, con la llave maestra de la sala de reuniones y el pretexto de revisar el proyector para una presentación, entró sola, inspeccionó cada rincón e instaló la cámara dentro de un viejo altavoz integrado, mirando directamente a la mesa de reuniones.
Era imposible notarlo. El martes siguiente, a las 18:43, sonó la alerta en el portátil. Mateo, que estaba monitoreando desde el apartamento, llamó a Isabel. Ya están dentro. Ya están ahí. Y ya empezó. Isabel sintió que se le aceleraba el corazón. No por celos, sino por la sensación de que por fin la verdad salía a la luz. En el video, Fernando y Lorena se reían, se besaban y empezaban a tener sexo ahí mismo, en la mesa de la empresa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo, después de guardar el video. Ahora esperamos al viernes, y te voy a pedir un favor. Se acercó, le puso la mano en el hombro y sonrió. Quiero que estés allí, el día de la reunión. Quiero que entres conmigo. Quiero que vea quién eres ahora. El jueves por la noche, Mateo volvió a dormir en el apartamento de Isabel. Ya había preparado la habitación de invitados, pero él se quedó en la sala con ella hasta tarde, revisando los documentos y la secuencia de la presentación. Mientras dormía en el sofá, Isabel lo observaba en silencio. La forma en que sostenía los papeles, el brillo sereno en sus ojos, el porte de alguien que nunca se rendía, sintió crecer en su interior algo que iba mucho más allá de la gratitud. Al día siguiente, se despertaron temprano. Isabel preparó café y antes de que Mateo pudiera vestirse, dejó una bolsa sobre la cama. Esto es para ti. ¿Qué? Ropa nueva. Camisa, blazer, pantalones y zapatos. Vienes conmigo. Quiero que todos te vean como yo te veo. Digno, fuerte, elegante. No te esconderás más. Mateo abrió la bolsa con cuidado. El traje era sastre, azul oscuro con camisa blanca y zapatos de cuero. Estaba emocionado. ¡Isabel! No hace falta que digas nada. Solo ven conmigo. Déjame el resto a mí. Viernes 10 de la mañana. La sala de reuniones principal de Armonía Global estaba llena. Todos los directores estaban sentados en la mesa ovalada. Fernando sonrió con confianza. Lorena tecleaba en su portátil, intentando parecer ocupada. Isabel entró con postura firme, el pelo recogido, un maletín negro en las manos, y Mateo justo detrás de ella, impecable con su nuevo atuendo. Los rumores comenzaron de inmediato. Nadie sabía quién era, pero sabían que no era cualquiera. Buenos días a todos, comenzó con una leve sonrisa. Hoy, además de revisar nuestra estructura organizativa, les traigo una importante actualización sobre conducta corporativa. Fernando rió entre dientes, cruzó los brazos y se relajó en su silla. Empezando por lo que todos esperan, el nuevo director de marketing tendrá una vacante, tras una evaluación interna de desempeño y comportamiento. Y aquí es donde empieza la parte más seria de la reunión. Puso la mano sobre la carpeta y miró directamente a Fernando. La empresa exige integridad, ética y respeto por el entorno corporativo. Ningún empleado, por muy veterano o bien conectado que esté, está por encima de eso. Presionó el botón del control remoto. La pantalla se iluminó. Primero, mostró los mensajes, los intercambios entre Fernando y Lorena, los planes de despedir a Isabel, los apodos ofensivos, las promesas de despejar el camino. La sala quedó en silencio. Luego vino el video. Fernando y Lorena, teniendo sexo en la sala de reuniones, en la misma mesa en la que estaban sentados ahora. Un murmullo llenó la sala. Lorena palideció. Fernando abrió mucho los ojos e intentó levantarse, pero la voz del presidente de la compañía cortó el aire. «Siéntate, Fernando». Silencio. El presidente miró a Isabel, luego a los directores, y se puso de pie. «Esto es inaceptable. Conducta inmoral, falta de respeto a los activos de la empresa y abuso de confianza con el consejo. A partir de este momento, Fernando y Lorena quedan despedidos con causa justificada. Les pido que abandonen la sala inmediatamente». Fernando se puso de pie, furioso. «Me tendiste una trampa, Isabel». «Revelé lo que intentabas ocultar. Era tu trampa». Lorena se fue llorando. Fernando intentó hablar, pero nadie la escuchaba. El presidente se volvió entonces hacia la sala. La vacante dejada por Fernando como vicepresidente se abrirá oficialmente a partir de hoy. Miró directamente a Isabel. Ella no dijo nada. Simplemente asintió, volviendo a sentarse, con Mateo a su lado. Su rostro estaba tranquilo, sereno. Había ganado, pero eso era solo la mitad de la historia. Las repercusiones fueron inmediatas.
Esa tarde, los pasillos de Armonía Global bullían de conversación. Algunos se sorprendieron por la audacidad de Isabel, otros aplaudieron su valentía, pero lo que todos compartían era un renovado respeto por ella. La verdad, por dura que fuera, había librado a la empresa de una farsa. Al final del día, llamaron a Isabel a la oficina del presidente. La sala estaba silenciosa y formal. El presidente cerró la puerta y se acercó a la ventana antes de hablar. Isabel, lo que hiciste hoy no fue solo valiente, fue necesario y fue limpio. Solo hice lo que cualquiera haría si lo hubieran traicionado y pisoteado. No, no fue cualquiera. Tuviste estrategia, tuviste agallas, tuviste inteligencia emocional. Se giró hacia ella. La junta directiva y yo hablamos, y todos estuvimos de acuerdo. Eres la nueva vicepresidenta de Armonía Global. Isabel tomó un segundo para asimilarlo. Era lo que se merecía, no solo por su tiempo, sino por su dedicación, su imparcialidad, su sinceridad. Gracias, respondió con voz firme. Y ya sé a quién quiero sustituir como coordinador creativo, el antiguo puesto de Fernando. El presidente arqueó una ceja. ¿Ya? Sí, se llama Mateo Sánchez. ¿Mateo? Trabajaba aquí, era brillante. Renunció tras la muerte de su hija. Ya revisé su historial, encontré sus archivos antiguos. Se merece volver. El presidente asintió. Si es tu decisión, Isabel, confío en ti. Hazlo realidad. El lunes Mateo entró por la puerta principal. Su traje era elegante, su postura firme y una leve sonrisa en el rostro. Al pasar por la recepción, algunas personas se miraron, intentando recordar de dónde conocían a este hombre. Subió en el ascensor con Isabel, en silencio, pero sus ojos lo decían todo. Estaba feliz y en paz. Esa tarde, mientras Mateo organizaba su nueva oficina, que antes había sido la de Fernando, llamaron a la puerta. Era Carlos, el antiguo supervisor de diseño de la empresa, ahora ascendido a jefe de proyecto. Se detuvo sorprendido. ¿Mateo? Mateo se giró, sorprendido. ¿Carlos? Tío, has vuelto. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Dónde estabas? ¿Por qué desapareciste así? Te buscamos durante semanas. Nadie entendió nada. Solo dijeron que habías renunciado de repente. Mateo sonrió, un poco incómodo. Es una larga historia, pero he vuelto, y ahora con más ganas que nunca de marcar la diferencia. Carlos entró emocionado. Fuiste el mejor líder que ha tenido este departamento, tío. Siempre justo, siempre creativo, siempre escuchando a todos. La gente se va a volver loca cuando se entere de tu vuelta. Enviaré un mensaje al antiguo equipo enseguida. Mateo rió, con los ojos ligeramente llenos de lágrimas. Gracias, Carlos. De verdad, no te imaginas lo mucho que significa esto para mí. Y mientras ambos recordaban viejos proyectos y risas del pasado, Isabel observaba desde la puerta entreabierta. Sonrió. No fue solo una victoria personal, fue un nuevo comienzo para todos. La semana siguiente, tras un intenso día de trabajo y nuevos logros, Mateo apareció en la puerta de la oficina de Isabel con una tímida sonrisa y una invitación en la mano. Isabel, quería agradecerte todo, por lo que hiciste por mí, por tu confianza, por darme la oportunidad de reconectar. Pensé que tal vez podríamos cenar juntos esta noche, solo los dos. Isabel, sorprendida por la invitación, dudó un momento, pero luego sonrió suavemente. Me encantaría. Ese mismo día, alrededor de las 8 de la noche, se encontraron en un pequeño restaurante junto al mar, lejos de la compañía, lejos de miradas indiscretas. Un lugar acogedor, con luces tenues y velas en las mesas, donde la brisa mediterránea se colaba suavemente por las ventanas abiertas. La velada transcurrió tranquilamente entre risas, historias y silencios significativos. Confieso que durante mucho tiempo pensé que mi camino había terminado, que ya no tenía cabida en ningún sitio, dijo Mateo, mirando el reflejo del vino en su copa. Pero tú diste algo en mí que ni siquiera yo veía, y por eso te lo agradezco de verdad. Isabel lo miró con ternura en los ojos. Solo hice lo que me dictaba el corazón. La vida fue cruel contigo, Mateo, y no merecías nada de lo que pasaste. Pero yo me alegro de haberte encontrado. Asintió con una sonrisa triste, pero serena. Empecé terapia. Fui a un terapeuta justo después de aquel día en la plaza, cuando me encontraste. Estoy aprendiendo a lidiar con el dolor, con la ausencia de mi hija. No diré que lo he superado, pero
Lo estoy aceptando, poco a poco. Isabel se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano con suavidad. Y lo estás haciendo muy bien, muy bien. Se quedaron en silencio unos segundos, pero no era un silencio incómodo, era un silencio lleno de conexión. Cuando terminaron de cenar, él insistió en llevarla a casa, y cuando se detuvieron frente a su edificio, Isabel abrió la puerta del coche, pero tardó un poco en salir. Él tampoco dijo nada, solo la miró, y en ese instante sus ojos expresaron todo lo que las palabras aún no se atrevían a expresar. Se acercaron lentamente, y cuando estaban a escasos centímetros, Mateo la besó. Suave, respetuosamente, con intensidad contenida. Isabel, con los ojos aún cerrados, sonrió tras el beso. ¿Subes? Él dudó medio segundo y luego asintió. Sí, quiero. Esa noche fue distinta a todas las demás. No era solo deseo, no era prisa, era entrega. Era como si cada roce sanara una herida, como si cada palabra pronunciada en la oscuridad borrara años de soledad, abandono e injusticia. A la mañana siguiente despertaron abrazados, con el sol filtrándose por las cortinas. Isabel se giró de lado, sonriendo. Buenos días, Mateo. Buenos días, Isabel. Yo, no sé cómo explicarlo, pero hacía años que no me sentía así. Yo tampoco. Ese lunes entraron juntos en la empresa, discretamente, pero sin ocultarse. Algunas miradas lo notaron, otras ni siquiera lo notaron, pero quienes sí lo vieron, vieron algo diferente en ambos. Ligereza, alegría, paz. Y allí, en ese nuevo comienzo, Isabel y Mateo ya no se limitaban a reconstruir sus propias historias, construían una nueva, juntos. Habían pasado meses desde aquella mañana en que Isabel y Mateo entraron juntos en la empresa. Su historia, marcada por el dolor, la superación y el renacimiento, había cobrado nuevos capítulos de luz. Isabel, ahora subdirectora, era respetada no solo por su competencia, sino por la humanidad con la que guiaba las decisiones. Mateo, a su vez, retomó con firmeza y sabiduría su puesto de liderazgo, inspirando con su historia y humildad. Los pasillos de la empresa, antes llenos de intriga, ahora respiraban un aire nuevo. Fernando y Lorena eran solo nombres del pasado. ¿Y el futuro? El futuro comenzaba a escribirse por quienes conocían el valor de la verdad, la justicia y el amor. En casa, Isabel y Mateo compartían sonrisas, planes e incluso silencios apacibles, esos que solo existen entre almas que se reconocen. Porque la verdad puede doler, puede romper, pero al final siempre te libera. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, si crees que todos merecen una segunda oportunidad, si te animó, animaste o te conmovió cada giro inesperado, entonces no olvides seguir el canal. Hay muchas más historias como esta, llenas de emoción, nuevos comienzos y esperanza, esperándote. Hasta la próxima.